Bienvenidos de nuevo y como ya dije antes, vamos a seguir ahora con el tema de la resurrección o el paso de la muerte a la vida. Es un tema que se ha tratado en el cristianismo, también en otras religiones, sobre todo los monoteístas. ¿Qué significa realmente la resurrección? ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo resucitaremos? Bueno, vamos a ver primeramente el entendimiento tradicional de la resurrección, especialmente en el cristianismo, que según la interpretación literal de la Biblia se cree que en el fin de los tiempos, con la segunda venida, habrá la resurrección de toda la gente, de los vivos y los muertos. Nos dice Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto sería un registro de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que al momento de que Jesús murió a la cruz y resucitó, ellos también habrían resucitado con él y se habrían aparecido a muchos en Jerusalén. Sin embargo, si esto hubiese sido una resurrección física, pues imaginaros a todos esos santos, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, todos los reyes del Antiguo Testamento, apareciendo a la gente diciendo que sí, el Mesías ha venido. Pues ¿quién podría rechazar a Jesús? Nadie habría rechazado a Jesús, ¿no? Además, Jesús estaría a la cabeza de ellos y ellos podían darle testimonio directamente. Pero esto no ocurrió físicamente, sino fue un fenómeno espiritual. Y en Pablo, sobre todo Pablo, habló bastante de la resurrección de los muertos y se ha tomado sus palabras, interpretándolo de manera literal, como que va a ser una resurrección física y también gloriosa, pero el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces se cree que todos los muertos van a recibir un nuevo cuerpo físico y también su alma se va a unir de nuevo con ellos y van a tener una especie de cuerpo glorioso, que se cree que es el cuerpo que tenían Adán y Eva antes de comer el fruto y de morir. Pero vamos a ver que Jesús habló de dos conceptos distintos de la vida y la muerte. Por ejemplo, hay este versículo famoso cuando un discípulo que iba al funeral de su padre le dijo que si le pidió permiso a Jesús para primero ir al funeral de su padre, y Jesús le contestó esto: deja que los muertos entierren a sus muertos. Imaginaos ser ese discípulo, sería chocante, no sabemos si ese discípulo siguió a Jesús o se fue directamente al funeral pensando que Jesús estaba loco, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? Él habla de dos tipos de muertes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿quiénes son esos primeros muertos los que van a asistir al funeral? ¿Por qué Jesús, llamó muertos a esas personas que físicamente estaban vivos y coleantes? Estaban yendo al funeral, entonces no estaban muertos físicamente. ¿Por qué, según Jesús, ellos estaban muertos? Como ya hemos visto antes en el tema de la misión mesiánica, Jesús fue enviado para ser recibido por su pueblo, por Israel. Pero cuando ese mismo pueblo le rechaza, entonces desde el punto de vista espiritual, aunque ellos seguían con su vida y podían seguir yendo a la sinagoga, estudiando su Torá, haciendo su vida religiosa incluso, pero desde el punto de vista providencial, al haber rechazado al Mesías, que era el enviado de Dios, estaban muertos internamente, muertos en espíritu.
Entonces se refiere a la muerte y la vida espiritual, que es estar unidos al amor de Dios. La vida espiritual es estar unidos a la fuente de la vida eterna, que es el amor divino. Y el no estar conectado al amor de Dios, estar separado del amor divino, entonces no recibimos esa fuente de vida y estamos muertos espiritualmente. Por otra parte, obviamente el muerto, el difunto, el padre de ese discípulo estaba muerto biológicamente, entonces la muerte y la vida biológica. Entonces Jesús hablaba de esos dos tipos de muerte y vida. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia o las Sagradas Escrituras de otras culturas cuando se habla de muerte o vida? Cuando nos dice que los muertos van a resucitar, ¿a qué se refiere? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? Pues según el principio es la muerte espiritual. La muerte espiritual surge cuando Adán y Eva comen el fruto, porque Dios advirtió que el día que coméis de él moriréis sin remedio. Por lo tanto, esta es la muerte que ocurrió con la caída, la muerte del espíritu. No es que el espíritu desaparezca, sino que sigue existiendo, pero no tiene vida interior, no tiene el valor original de hijo o hija de Dios. Y la vida es todo lo contrario, la vida es estar conectados al amor, a la vida de Dios, y por tanto tener un espíritu brillante, un espíritu lleno de vida, un espíritu vigoroso, vital. Y toda la resurrección es pasar de ese estado de muerte espiritual, que es proceso gradual, no en un momento, sino gradualmente, según en nuestra vida, a medida que nos vamos arrepintiendo y vamos cambiando nuestro estilo de vida, escuchando la palabra que Dios nos da, practicándola, progresivamente vamos resucitando en nuestras vidas. Como dice en Juan, quien no ama permanece en la muerte. Y San Pablo decía, porque la mente puesta en la carne es la muerte, no la muerte física, sino la muerte del espíritu. Así, ¿qué cambio ocurre con la resurrección? Pues en el fondo, externamente no habrá un gran cambio, no hay un gran cambio externamente, sino es un cambio bien interno. Por ejemplo, si vemos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me ha enviado ya tiene vida eterna. No ocurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto es cuando se acepta la palabra de Dios, ese es el cambio interno, el cambio es la resurrección. Despojaos del hombre viejo con sus obras y vestíos del nuevo que se ha renovado como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. Entonces la resurrección es un proceso gradual por el que una persona caída recupera el estado original en la que fue creado. Significa la restauración o la recreación. Por lo tanto, como es una recreación y una restauración del principio original, tiene que haber unos principios, una fórmula para que podamos resucitar en ese proceso. Vamos a ver ahora los 4 puntos principales, la fórmula principal para poder resucitar, para ese proceso de resucitar. El primero es la palabra. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían que haber obedecido a Dios y obedeciendo a esa palabra de Dios habrían mantenido su vida, ¿no? Sin embargo, al desobedecer la palabra entró la muerte espiritual. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el ser humano caído es creer, aceptar, aprender y practicar esa palabra de Dios. Como dijo Jesús, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por tanto, no es suficiente escuchar, aprender
creer en la palabra, sino finalmente es que esa palabra sea tú mismo. Tú tienes que ser la encarnación de la palabra, la encarnación. Por lo tanto, para eso necesitamos el cuerpo físico. Recordemos que dijimos que el yo espiritual, estamos hablando del yo espiritual, de la vida eterna, de resucitar nuestro espíritu muerto, crece sobre la base de la vida física. Por lo tanto, es durante la vida en la tierra que podemos resucitar. Entonces, en el momento de la vida terrenal que resucitamos. Y hay 3 etapas diferentes que podemos resucitar, como espíritu de formación, espíritu de vida o espíritu divino. Y cada uno, cuando morimos, vamos a un lugar diferente según el estado en el que se encuentre nuestro espíritu. Y luego también hay lo que se llama el mérito de la era. La gente que viene una época después se apoya sobre lo que ya se ha conseguido en épocas anteriores, que es lo que se llama el mérito de la era. Por lo tanto, siempre hay que tener un sentimiento de gratitud por lo que han hecho nuestros antepasados, porque son los méritos que ellos han conseguido. Nuestra resurrección es mucho más fácil o mucho más rápida en tiempos actuales que en tiempos del pasado. Igualmente nosotros ahora estamos preparando para las generaciones futuras. Entonces, realmente tenemos que entender que todo el fundamento del pasado, la historia del pasado no es simplemente algo que desaparece, sino que lo bueno y lo malo, los méritos y desméritos hechos en el pasado influyen en el presente y son la base para la vida del presente. Entonces estamos basados en lo que han hecho bien nuestros antepasados, pues nuestra resurrección actual se basa sobre ese fundamento. Así que ha habido un crecimiento a través del tiempo en la cual ha habido diferentes etapas de crecimiento del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento completo. Son diferentes etapas de la historia con diferentes personajes como Moisés, Jesús y luego la segunda venida de Cristo. Todo eso es en lo que es la resurrección basado en la vida que la gente que vive en la tierra. Pero ahora, ¿qué ocurre con los miles o millones de personas que ya han pasado al mundo espiritual? ¿Cómo esas personas que ya están en el mundo espiritual y muchos de ellos están en el infierno, cómo pueden ellos resucitar si ya no tienen un cuerpo físico? Pues esto es lo que llamamos en el principio divino la resurrección de retorno. Según el principio, el espíritu humano crece y se madura a través de su vida en la tierra, pero los espíritus que ya están en el mundo espiritual no tienen su propio cuerpo físico. ¿Qué hacen entonces? Tienen que regresar a la tierra en espíritu y colaborar con personas afines a ellos en el mundo físico. Y por lo tanto, al ayudar a la gente de la tierra a avanzar la providencia de Dios en la tierra, ellos también reciben ciertos elementos de vitalidad de las personas con las que están colaborando, que están ayudando en la tierra. Entonces, como un crecimiento más indirecto y que ellos dependen de la persona o las personas con las que están colaborando en el mundo espiritual. Sería algo así como se ve en este gráfico, que la persona en la tierra, como ya sabemos, tiene su propio yo físico y su yo espiritual. Y la persona desencarnada solamente es espíritu, tiene su cuerpo espiritual nada más. Y va a intentar influenciar a la persona que está en la tierra para que lleve una vida de bien, de arrepentimiento, de oración. Va a intentar guiarle hacia la providencia actual y encontrarse con el Mesías si es posible. Pero todo depende de la persona de la tierra. La persona de la tierra podría escucharle o podría no escucharle, depende de esa persona. Y vemos un caso concreto
que ya hemos hablado antes, de Juan Bautista. Dijimos que Juan Bautista era Elías. Jesús dijo que Juan Bautista era Elías. Y eso significa que el espíritu del profeta Elías literalmente estaba con Juan Bautista. Estaba colaborando con Juan Bautista. Y por supuesto que él quería que Juan Bautista pudiera reconocer a Jesús. Pero finalmente Juan Bautista no cumple su misión. Entonces seguramente que para el espíritu del profeta Elías tendría que haber sido una gran frustración, que su vehículo, su segunda venida, el cuerpo la persona con la que él estaba trabajando, Juan Bautista, pues no correspondió a su deseo, ¿no? Porque él sí podía reconocer que Jesús era el Mesías. Y vemos otros versículos que nos indican esta resurrección. Se abrieron, ya hemos leído, vamos a leer el otro. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ese es San Pablo, que nos está diciendo que los que están en el mundo espiritual necesitan volver a la tierra y colaborar con nosotros que estamos en la tierra. Pues todo eso ocurrió en el tiempo de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento bajaron y colaboraban con Jesús y sus discípulos, y entonces ellos crecían espiritualmente junto con ellos. Y en la segunda venida todos esos espíritus que están ya en el paraíso bajarán de nuevo a la tierra para colaborar con la segunda venida de Cristo y con los seguidores que Él podrá conseguir, y juntos podrán resucitar. Entonces hay que saber distinguir entre los distintos tipos de influencias del mundo espiritual. Los buenos espíritus siempre van a intentar que tengamos salud, están basados en el altruismo, en la paz y la armonía, y quieren siempre servir a los demás y guiarnos a la providencia, a la restauración del mundo entero. Sin embargo, al contrario, los espíritus bajos, los demonios, pues nos traen enfermedades, mala salud, y están basados en el egoísmo, en acusarnos y en causar conflictos. Ellos miran por su propio beneficio y tratan de obstaculizar la restauración mundial. Es todo lo contrario. Esto, como he dicho, es una lucha, y nosotros mismos somos las personas que tenemos que saber discernir dónde está nuestro corazón, qué tipo de actitud tenemos para atraer la buena guía del mundo espiritual. Así que también así la unificación de las religiones va a implicar también la vuelta de los espíritus de las distintas personas religiosas o culturas. Cristianos bajarán del mundo espiritual para influir a los cristianos, musulmanes del mundo espiritual bajarán con los musulmanes de la tierra, budistas con los budistas, la gente de buena conciencia y también de otras religiones. Van a todos a venir a colaborar en el tiempo de la segunda venida a que se haga la unificación. Todos los malos espíritus, para poder resucitar, necesitan realmente hacer condiciones especiales de arrepentimiento, y sus obras solamente pueden ser útiles si sirven a avanzar la providencia. La influencia que pueden darnos son de dos tipos: o bien directamente con nosotros o indirectamente a veces de personas que nos pueden atacar. Siempre aquí la actitud que nosotros tenemos determina si tiene un buen o un mal resultado, tanto para el espíritu malo arrepentido que trabaja con nosotros, como para nuestra propia vida espiritual. Así que el fin del mundo es el tiempo que hay muchos fenómenos espirituales. Entonces eso significa que se abre el mundo espiritual, que habrá mucha comunicación, pero luego de nuevo hay que ver
con qué nivel estamos colaborando. Entonces todo eso depende de cómo actuamos en la tierra. Habrá profecías, sanaciones, visiones, pero también habrá enfermedades mentales y físicos. Mucha gente puede pensar que es la segunda venida de Cristo o Jesús. Ahora hay muchos tipos de tentaciones de índole sexual, infidelidad, adulterio, sexo prematuro, promiscuidad sexual. Entonces, se puede entender que la teoría de la reencarnación es en realidad incorrecta en el sentido de que no, sí es correcta en el sentido de que los espíritus regresan a la tierra, pero no para nacer como otra persona y vivir una vida personal, sino que simplemente es colaborando con las personas que están en la tierra. No es necesario nacer y vivir otra vida para rectificar el mal hecho en una vida pasada, sino que se rectifica a través de colaborando con las personas afines en la tierra. Así que la unificación de las religiones se va a conseguir a través de este sistema de resurrección de retorno. Bueno, este era para este capítulo que ya hemos terminado y después vamos a hablar sobre la predestinación en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.